Hola, buenos días, Gino Landucci. Sí, él habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, no, básicamente conocer en primer lugar, si nos puede explicar cuál es esta iniciativa que va a llevar a Menorca pues este primer encuentro de terraplanistas, un poquito qué va a encontrar la gente que asista a él. Dale, mirá, te cuento 2 minutos previo. Esto en Okay. realidad es el quinto evento que hacemos aquí en España. Yo comencé participando en la primera que se hizo en el año 2017 en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Después se hizo una en el 2018 en Colorado, otra en el 2019 en Dallas, en Inglaterra también, en Canadá también, en Nueva Zelanda. Siempre de forma independiente y lo organizaban distintos grupos de personas, ¿no? No es una franquicia, no es un show, no es un entretenimiento en absoluto. Y también yo, por hablar también además de inglés, soy un hispanoparlante, empezamos a organizarlos aquí en España. Como te digo, es el tercero que se hizo en Barcelona, el que pasó ahora recientemente, que capaz que habrás visto en algunos medios, y una persona que sigue el tema, María Llompart, junto con 2 compañeras. Dado que, como te digo, esto no es con fines de lucro ni tampoco como una cuestión de un espectáculo, se puso en contacto con nosotros y nos ofreció simplemente ir a exponer los argumentos y la charla, la ponencia en sí, a Menorca. Le dijimos que sí, y principalmente iba a ser para 15 personas y terminó, bueno, siendo para 170, teniendo que cambiar la logística y demás. Nosotros lo que hacemos en estas charlas es simplemente planteos cosmológicos, el modelo heliocéntrico en sí, que es al que nosotros de alguna manera intentamos mostrarle a la gente cuáles son sus falencias desde el método científico, pero también filosófico. Es un modelo cosmológico, es en tratar de encontrar un orden en el que nosotros vivimos hoy como mundo, y el terraplanismo no es más que eso, utilizando la ciencia, la filosofía y adentrándose también lógicamente en asuntos políticos y económicos. Para que la gente pueda entenderlo, si te escucha, algunos argumentos o explicaciones de por qué vosotros defendéis y exponéis esta teoría, digamos. Mirá, cuando vos te vas metiendo en este tema, nosotros abarcamos inicialmente los experimentos y las observaciones que la ciencia oficial tuvo que dar como nula, dado que el resultado obtenido no era el que ellos esperaban. Principalmente el giro de la Tierra alrededor del Sol. Tal vez la gente no lo sepa, pero la teoría de la relatividad de Albert Einstein viene a tratar de poner un parche a lo que fue el experimento de Michelson-Morley a fines del siglo XIX, donde a través de ese interferómetro el resultado era que la Tierra estaba quieta. Y eso ponía en aprietos a la ciencia, a la academia científica oficial. De hecho, el propio Edwin Hubble, en 1952, en uno de sus libros, dice que la decisión de que la Tierra no sea el centro de lo que nosotros observamos es una decisión filosófica, por lo que implica ser el centro y no por una cuestión matemática. Y el propio Albert Einstein o Stephen Hawking habla de que el sistema de Ptolomeo junto con el de Copérnico, matemáticamente se pueden demostrar ambos. Desde ese punto de partida nos vamos metiendo y empezamos a utilizar lo que es la física propiamente dicho. Por ejemplo, la mecánica de fluidos, el agua siempre está a nivel, siempre busca ese nivel en grandes, en pequeñas y en gigantescas cantidades. Estoy hablando de lagos, océanos o la simple piscina que uno puede tener en su casa, siempre se comporta igual. Y no hay experimentación científica que demuestre que el agua puede curvarse y quedarse adherida a la parte externa de su contenedor. Y después de ahí, como para no hacerla larga la explicación, pasamos a lo que es poner a prueba una de las primeras premisas que tiene el modelo heliocéntrico o la Tierra esférica, que es si realmente el barco desaparece el casco solamente por una geometría curva que sería la de la Tierra, y utilizamos tecnología del siglo XXI para mostrar que no es así, que es simplemente una cuestión de refracción atmosférica, resolución angular y demás, y se ven objetos mucho más allá de lo que la geometría curva de la Tierra permite. Por ejemplo, el famoso caso de ver Mallorca desde Barcelona, por citar alguno. Pero hay gente independiente que ha hecho de estas observaciones a lo largo del mundo. Inclusive nosotros en Argentina tenemos el caso que desde Uruguay se ve la costa de Buenos Aires, por ejemplo. Y trigonométricamente hablando, eso no es posible en una Tierra esférica de las medidas que nos dieron. Dado estas evidencias que cuenta usted,
cuáles serían los motivos por los que la comunidad científica o quien creen ustedes que tenga interés, quien tiene interés en hacer creer que esto no es así, que por lo tanto la Tierra es esférica, en obviar estos argumentos que usted comenta. Mira, de hecho los argumentos que nosotros comentamos, lo bueno que tienen desde el método científico es que cumple una de las premisas del método, que es que cualquier ser humano sobre la faz de esta Tierra pueda hacer ese experimento y obtenga el mismo resultado. Entonces están todos invitados a poner en duda lo que nos han contado, que es así como la ciencia siempre ha sobrevivido, ¿no? Cuestionando la autoridad y no simplemente aceptando por principio de autoridad. Cuando vos me haces esta pregunta, nosotros de hecho en una de las conferencias invitamos a un sociólogo, se llama Rafael Currao, porque es un tema es como que nosotros nos preguntemos, ¿y qué gana la política en mentir al electorado? ¿Por qué los políticos no cumplen las promesas electorales cuando llegan al poder? ¿O por qué hay corrupción en el fútbol? ¿O por qué mienten en la economía? ¿O por qué la propia religión cuenta una historia que no puede demostrar y sin embargo tiene una implicancia política y geopolítica que es a nivel mundial? Entonces, esas son preguntas que tienen la misma respuesta que en los demás campos de la propia vida del ser humano. Cuando uno dice, ¿por qué nos mentirían con esto? Y no son los científicos, porque déjame decir algo, nosotros mismos, en nuestras conferencias, pero también estamos en contactos con astrofísicos, con ingenieros, con arquitectos. Entonces, no es que simplemente nosotros somos un grupo fuera de la humanidad y esto es algo, una idea loca que surge por ahí, en absoluto. Están los mismos profesionales de un lado que del otro. De hecho, siempre hacemos invitación a un debate y nunca sucede porque del otro lado no quieren cuestionar su propio modelo. Acá, 65 millones de dólares por día gasta la NASA. ¿Para qué? Para prometer una y otra vez que van a volver a la Luna, o para enviar un supuesto satélite que nadie puede observar para medir la salinidad del mar cuando se hace desde tierra. Intereses económicos sobran, pero la premisa principal es que cada uno haga su investigación porque es un tema profundo. Lógicamente que mentir es control. Y las instituciones en su mayoría mienten y controlan al ser humano. Nosotros lo que tratamos de hacer es justamente evitar eso. Y la propuesta es que cada uno haga su propia investigación para llegar a su propia conclusión, ¿no? Perfecto. Ya para terminar, si me permite, un poquito hacer un análisis de cómo el movimiento, si se lo puede hacer así, o colectivo, no sé, si movimiento terraplanista, si me permite, pues ha crecido o ha evolucionado. Creo que ahora mismo está, podemos decir, en el momento de su máximo auge, está en pleno crecimiento, en plena expansión, dándose a conocer a un nivel más mayor que nunca antes se ha visto. Bueno, es una excelente pregunta. La verdad es que estadísticamente sí, te podría decir que sí. Más allá de que, como vos bien mencionás, se puede considerar un movimiento hoy en día porque abarcan millones de personas alrededor del mundo, y es un terraplanismo totalmente independiente en el sentido de que no pertenece a esa sociedad de la tierra plana inglesa que existe desde hace bastante tiempo. Estos somos seres humanos independientes que obviamente utilizamos las redes sociales y la comunicación tecnológica para intercambiar experimentación, matemáticas, etcétera, ¿no? Pero desde el año 2015, que fue cuando yo di con este tema, yo soy director de efectos visuales, vivo de mi profesión básicamente. Siempre cuestioné el hombre en la luna, lógico, por pertenecer a ese rubro, pero nunca jamás lo de la tierra plana. Y cuando me metí en este tema en el 2015 eran muy pocos los que se atrevían a cuestionar esto. Sí había ya gente que cuestionaba, por ejemplo, el giro de la Tierra alrededor del Sol, pero desde hace siglos. Pero el tema de la tierra plana no, y hoy en día somos tantos, pero tantos, que por ejemplo plataformas como YouTube tuvo que cambiar el algoritmo para que el tema se dejara de recomendar, lo cual a nosotros nos parece un poco tendencioso, ¿no? Quiero decir, acá nosotros no le hacemos daño a nadie, estamos simplemente utilizando la propia ciencia, y eso es un parámetro de que esto está creciendo muchísimo, sí, claro. Perfecto, pues nada más, muchas gracias, que vaya todo bien, y nada. Suerte. Muchas gracias a ustedes por haber salido al aire. Claro, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.